Muy buenos días. Esta es su academia virtual de teología, Palabra de Luz. Hoy retomamos el tema de los reptilianos, la historia. Y esta es la sexta entrega de 10. En la pasada entrega, la número 5, cómo los reptilianos se expandieron por todo el planeta Tierra después del diluvio, cuando el arca de Noé cayó en los montes Ararat, de la frontera de Turquía con Rusia, contaminando espiritual y doctrinalmente a toda la humanidad. Por supuesto, el ADN del ser humano. También dijimos que nos concentraríamos en esta entrega, la sexta, en un lugar específico del norte de África, mejor conocido como el Antiguo Egipto. El Antiguo Egipto ha adquirido fama de ser un lugar y una época donde reinaba la sabiduría y también las maravillas arquitectónicas, especialmente por la construcción de las pirámides. Pero, como ya vimos en la entrega anterior, la sabiduría no es otra que la que los ángeles caídos enseñaron no solo en Egipto, sino en todo el planeta. Por donde iban enseñando las mismas cosas de los babilónicos, de los celtas, etcétera. Igual sucedió con la construcción de las pirámides. Estas fueron construidas por toda la tierra, no solo en Egipto. Otra cosa es que Egipto se llevara la fama. Igual de gloriosos que los faraones, gloriosos entre comillas, fueron, por ejemplo, los emperadores chipchas, o los emperadores mayas, o los aztecas. Eran lo mismo, tenían la misma gloria. Descendían de los mismos demonios o mezcla humano-reptiliana. Había unos que eran reptilianos, eran los jefes. También estaban mezclados, como vimos en la entrega antepasada, de Génesis 6. Con el cuento que eran descendientes de dioses, engañaron a los pueblos, en todos lados, en América, en África, aquí, entre los faraones de Egipto, por supuesto. Decían que eran descendientes de los dioses, porque pues, eran los ángeles caídos. Y con este cuento, pues, engañaron a los pueblos y los sometieron realmente a la obediencia, con temor. Poseían los mismos conocimientos satánicos espirituales de la naturaleza y la ciencia, ya que la enseñanza fue la misma en todos los lugares. Hablo de los faraones y de los sacerdotes egipcios. Y hacían los mismos sacrificios también a los mismos dioses y practicaban el mismo politeísmo, es decir, muchos dioses entre comillas. 4 siglos antes de Moisés, 400 años, exactamente 432 años, José, hijo de Jacob y nieto de Abraham, había llegado como esclavo a Egipto, pero Dios lo puso sobre todo Egipto, después del faraón. José mandó entonces a llamar a su familia, a su papá Jacob, a sus 11 hermanos con sus esposas y sus familias. Fueron 70 en total de los israelitas que llegaron a Egipto. Sesostris II era el faraón asociado en esa época, asociado a esa época de los tiempos de José. La historia, escrita por quienes hoy ostentan el poder de los medios de divulgación, lo desterró de la historia a este faraón Sesostris II, castigándolo
por haber sido benévolo con los israelitas, especialmente con este José de Egipto y su familia, con toda la tribu de Israel. Dice la palabra de Dios así: así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Génesis 47, 27. Pasados estos 4 siglos después de José, se habían multiplicado tanto y eran tan numerosos que el faraón temió que tomaran el control de Egipto. Ramsés II es el faraón asociado a los tiempos de Moisés. La historia, escrita por quienes hoy ostentan el poder de los medios de comunicación, lo premió por su holocausto a los judíos y diciendo que nunca hubo plagas ni el éxodo de los israelitas que se narra en la Biblia, y mucho menos reconocen la gran derrota que sufrieron en el Mar Rojo cuando los caballos y los jinetes se ahogaron allí. ¿Por qué? Porque esto sería darle la gloria a Dios, cosa que ellos jamás dan, los demonios. No si era Ramsés. La Biblia lo narra así. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel, o sea, los israelitas, fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra, o sea, la tierra de Egipto. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey, es decir, Faraón, que no conocía a José ni a los israelitas descendientes de José. Y dijo a su pueblo, a los egipcios: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios con él, para que no se multiplique y acontezca que, viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de esta tierra. Entonces pusieron sobre ellos, sobre los israelitas, comisarios de tributos, leyendo la palabra de Dios, es decir, impuestos, que molestasen con sus cargas tributarias a los israelitas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Pitón proviene de la serpiente Pitón, donde también proviene de la palabra pitonisa o adivina. Esto también ya nos va colocando en quiénes eran los que mandaban ahí en esa época. Pero cuanto más oprimían a los israelitas, cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y crecían, dice la palabra. De manera que los egipcios temían a los israelitas. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, es decir, albañiles, y en toda labor del campo, es decir, campesinos, y los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de los hebreos, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando ayuden a las hebreas en sus partos y vean el sexo, si es hijo, mátenlo, y si es hija, que viva. Aborto o asesinato más bien. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó
el faraón, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida a los niños. Y las parteras respondieron al faraón, obviamente mintiendo, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, sino son más robustas y dan a luz antes que las parteras vengan. Y Dios hizo bien a las parteras, las bendijo. El pueblo se multiplicó y se fortaleció, el israelita, en gran manera, por haber las parteras tenido a Dios. Él prosperó sus familias. Dios prosperó las familias de las parteras, dice la Biblia, por haber ayudado, al pueblo de Dios, a los israelitas. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo, boten al río a todo hijo que nazca de los israelitas, bótenlo al río. Y a toda hija, resérvenle la vida. Está en Éxodo capítulo 1. Éxodo 1. Observen cómo Dios asocia el poder con la multiplicación de la raza. Ejemplo de ello tenemos la China de hoy. Por esta razón decretan hoy en día la legalización del aborto en todos los países para que la raza humana no se siga multiplicando sobre la tierra y se oponga a ellos hasta acabarlos. Así como los egipcios temían a los israelitas por esta razón, así ellos nos temen a nosotros, porque saben que somos más. De hecho, desde siempre los ángeles que se rebelaron fueron la tercera parte, 33.33%. 66 no se rebeló, mucho más numeroso. Ellos saben que la tierra, los reptilianos, nos fue dada a nosotros, los seres humanos, como herencia por parte de Dios. Y que nosotros, los humanos, somos quienes tenemos verdadero poder y dominio sobre esta tierra, como lo decretó Dios al crearnos. Entonces dijo Dios, dice la Biblia, hagamos al hombre a nuestra imagen, semejante a nosotros, hagámoslo, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. A los reptilianos. Génesis 1:26. Dios nos dio poder sobre todo, sobre la tierra, sobre este planeta, y sobre todo lo que en ella hay por dentro, por fuera, por arriba, por debajo y por todos lados. Poder absoluto sobre la tierra. El caso es que cuando el faraón vio que se multiplicaban los israelitas y que se fortalecían, fue entonces cuando concibió el plan de volverlos esclavos para que no se rebelaran. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Volverlos esclavos para que no se rebelaran, para que no nos rebelemos. También el faraón ordenó el asesinato de todo bebé israelita e instruyeron a las parteras egipcias para que los mataran al nacer, lo que ahora hacen y siguen haciendo, que se conoce como el aborto. Nombrando esto para que ustedes vean que son los mismos. El contexto histórico en que Moisés nace es de esclavitud del pueblo judío por manos del faraón de Egipto. Es decir, los descendientes del reptil de Satanás eran los amos de aquel entonces y esclavizaban a los israelitas a conciencia, viendo que eran descendencia humana.
o sea, de la simiente bendita aquí en la tierra. Como todos sabemos, Moisés era hijo de hebreos, pero fue criado por la hija del faraón, según la educación y las costumbres de Egipto, del antiguo Egipto, es decir, paganismo de lo que hoy se conoce como la nueva era, astrología, sacrificios rituales, prostitución sagrada, física y espiritual, etcétera. Eran pues como Abraham, que era de Babilonia, de la Mesopotamia, de Ur de Caldea, criado en doctrinas y costumbres que no eran de Dios. Estos faraones que se llamaban a sí mismos hijos de los dioses para someter al pueblo, precisamente para engañarlo y someterlo a obediencia, se hacían llamar hijos de los dioses. Estos faraones eh, eran una clase de los descendientes satánicos que en la actualidad se conocen como Homo capensis, descendientes de los ángeles caídos. Pero en la actualidad ya se han logrado identificar y los han clasificado la ciencia, la arqueología, etcétera, como Homo capensis. Cubrían la parte posterior de sus cabezas, como todos sabemos, para que los humanos no vieran la protuberancia genética de sus cráneos. Voy a mostrarles ahora una serie de fotos para que ustedes vean eh, esta realidad de aquella época y actual, porque están entre nosotros, como todos sabemos, y así como en aquella época mandaban, hoy todavía mandan. Entonces, aquí está, por ejemplo, aquí les muestro a Nefertiti y un cráneo de los encontrados por la arqueología, y con base en ese cráneo se elaboró la cara que ven, los rostros que ven arriba. Estos cráneos están por todo el planeta Tierra, por todo el planeta Tierra, o sea, en todos los continentes han sido hallados estos cráneos. Uno de los más sobresalientes de ellos es el Jacob Rothschild. Es decir, si ustedes ven el cerebro, la parte que conforma el cráneo, no es humana, es Homo capensis. Es decir, así como en aquella época los faraones se hacían llamar hijos de los dioses y mantenían como esclavos sometidos a los seres humanos, los israelitas en este caso, hoy en día ellos también siguen controlando el mundo. Esta es otra de las imágenes de un cráneo que posteriormente se le hizo cómo sería la reconstrucción de esa persona, hoy en día, persona entre comillas. Nuevamente tenemos aquí una imagen de lo que era Nefertiti con su mm, gorro que le tapaba. Este es un norteamericano muy famoso porque se ha dedicado también a encontrar estos Homo capensis por todo el mundo. En este caso, estamos hablando de Perú. Encontró también en la parte que es Cusco, como ellos siempre están, como dijimos en la entrega antepasada, ellos todos estos conocimientos serpentinos los transmitieron a los nativos de todas las regiones del mundo. Ha encontrado este norteamericano estos cráneos en Perú.
seguimos viendo acá cómo a partir de, de esa práctica de los faraones taparse el cráneo para que no les vieran la protuberancia, a partir de esa práctica es que la Iglesia Católica también empieza a taparse con lo que llaman mitra los cráneos de los jerarcas católicos. Estos son cráneos. Miren que están en todos lados. Esto es en África. Estaba hablando ahorita de Perú, en América, Suramérica. Esto es en África. Estamos hablando de Egipto. Miren, los cráneos son totalmente distintos a las de los seres humanos, o sea, a los Homo sapiens. Esta es la característica más sobresaliente de los Homo capensis. Este es el mismo norteamericano, muy famoso hoy en día por su hallazgo de estos cráneos en Perú. Y de allí, como dije, sale la práctica de taparse también estos sacerdotes católicos, siguiendo el ejemplo de los antepasados faraónicos. Ellos lo hacían con esa finalidad. Entonces, hoy en día ni siquiera saben lo que hacen. Y también el gorro también tiene esa finalidad. No solo la mitra, sino el gorro que se pone también, incluso los mismos judíos, es el gorro de los judíos, eso también tiene la misma finalidad, aunque muchos no lo sepan, pero el origen es el que les estoy diciendo. Bueno, voy a nombrar otras tres imágenes más y con esto terminamos lo de las imágenes. Miren esa criaturita en África también. La mamá también tiene el cráneo así, pero miren cómo salen. Bueno, vemos entonces que llegaron los faraones de Egipto a ser un imperio poderoso, imperio que, como dije, engañaba a los seres humanos, en este caso los israelitas, haciéndoles creer que ellos eran dioses y que esta divinidad era hereditaria, con el fin de perpetuar el esclavismo de los seres humanos y el sometimiento idolátrico a quienes eran en realidad descendientes de demonios. El aborto, la poligamia, es decir, muchas mujeres, muchos hombres, el politeísmo, muchos dioses, y la prostitución sagrada eran comunes en esa época del Antiguo Egipto. Los sacrificios también, rituales de niños, son cosas que los actuales descendientes todavía practican. Todo lo que acabo de nombrar, exactamente todo. Y en la actualidad estos homos capensis se encuentran por toda la tierra, como ya les dije. La tradición egipcia de cubrirse la parte posterior de la cabeza entre los jerarcas de ellos dio origen a la tradición de las jerarcas de la Iglesia Católica de cubrirse esa parte del cráneo. Y en el sacerdocio romano se le llama mitra. Suelen usarla desde la fundación de los altos jerarcas que siguen la tradición impuesta por sus antepasados satánicos. Pero, ojo, ni Jesucristo, ni los apóstoles, perdón, ni ninguno de los discípulos hicieron eso. La necesidad de cubrirse, ni con mitra, ni con gorro, ni con nada, porque realmente no tenían esa protuberancia craneana que es típica de estos descendientes de los ángeles caídos o nefilim. Pero
No todos. Ojo, debo aclarar esto también. No todos los que tengan esa protuberancia craneana, como acabamos de ver, por ejemplo, estos niños allá en África y estas mujeres, eh, son necesariamente satánicos, ¿no? Porque eh, han convertido a Cristo, ya son de Cristo, son cristianos, son de Dios. Y así como puede que haya seres humanos que no tengan esa protuberancia y son satánicos, de igual manera puede que haya con protuberancia y sean cristianos. Amén. Esa es la gran realidad. Entonces, no nos vayamos ahora tampoco a prejuzgar y a psicosear de que todos los que tengan eso entonces son satánicos. Porque, vuelvo y repito, y lo dije la vez pasada, cuando se conviertan a Cristo, el velo les será quitado. Todo el que se convierta a Cristo es cristiano. Bendito sea el Señor. ¿Sí? La kipá judía, como decía, perdón, también tiene este origen contrario a lo que el común de la gente cree. La prenda esa no es de Dios, ni es de los santos. Esto nos lo confirma la Biblia. El apóstol San Pablo, cuando dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza, se afrenta. Y dice, el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y la gloria de Dios. La mujer es la gloria del varón, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, y así se debe cubrir la mujer. Dice, por causa de los ángeles caídos. Primera Corintios 11, 4, 5 y 7, 10. Es decir, aquí vemos claramente que dice que si un varón se cubre la cabeza es una afrenta y que el varón no debe, dice, cubrirse la cabeza. Vuelvo y repito, Primera de Corintios 11, versículos 4 al 5, el 7 y el 10. Primera de Corintios 11, versículos 4 y 5, 7 y 10. El varón no debe cubrirse la cabeza, como ustedes ven que se la cubre. Los católicos, los judíos, etc. Y explica el por qué. Es una afrenta y porque es la imagen y la gloria de Dios. Pero dice que la mujer sí debe cubrirse por causa de los ángeles. Y entonces aquí hay que explicar es eso de que la mujer se cubra por causa de los ángeles. Los ángeles caídos, vuelvo y repito. Y es porque si no se cubre la mujer, ese pelo largo parece que cuenta Génesis 6 que fueron atraídos estos ángeles caídos por las mujeres. Una de las razones fue el pelo largo, precisamente la larga cabellera. Las veían exóticas, largas cabelleras. Y eso hacía que ellos entonces las poseyeran y se acostaran con ellas y de ahí salieron los nefilim, los gigantes de esa época, según cuenta Génesis 6. Fue la primera mezcla que narra la Biblia de la eh, mezcla genético humana reptiliana, aunque ya había una, como vimos en la primera entrega anterior, que fue Caín, como bien lo dijo el Señor Jesucristo a sus apóstoles, a sus discípulos, Caín era del maligno. Bueno, entonces, por eso es que la Biblia sí aconseja que la mujer se cubra, dice, como señal de autoridad, como diciéndole a estos demonios, yo soy casada,
¿Me entiendes? Yo tengo autoridad sobre mi cabeza, que es mi marido, yo soy casada. Usted a mí me respeta, usted no me puede venir a tentar de ninguna manera. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeño, que yo veía los domingos que las mujeres se ponían su pañoleta, le llamaban, pañoleta aquí, a la misa. Sí, las ponían aquí. Bueno, ya saben el porqué de este mandato. No un mandato, pues sí es una sugerencia de que la mujer lo haga por causa de estos ángeles, ¿no? Bueno, en los casos, pues, de los jerarcas católicos y judíos se aplica el hecho de que están desobedeciendo abiertamente la palabra de Dios. Bueno, los judíos no creen en el Nuevo Testamento, pero se supone que los sacerdotes católicos sí. Al usar esta prenda, lo que están diciendo es que no reconocen a Dios como su cabeza. Eso es lo que están haciendo, desobedeciendo. Que dice que el varón no debe cubrirse la cabeza y que es una afrenta. Y que esto está, que Jesucristo es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Lo mismo que hicieron los faraones de Egipto, esclavizar a los hijos de Dios. Es lo mismo que sus descendientes Homo capensis quieren hacer hoy en día por medio del control político, el control del dinero, el control de la religión, el control de la ciencia, el control de la tecnología y por supuesto el control militar, el control de las armas. Eh, yo les voy a dejar un enlace de YouTube ahora donde la ex ejecutiva del Banco Mundial, Karen Hughes o Udes en español, los denuncia diciendo criaturas no humanas, refiriéndose a Jacob Rothschild y a los Homo capensis, dice, controlan el mundo, criaturas no humanas, controlan el mundo. Y ella sabe muy bien porque fue ejecutiva del Banco Mundial, cual ellos dominan, los Rothschild, que ya se los presenté hace poco en una de las fotos, y que son los dueños de todos los bancos centrales de todos los países del mundo. Es decir, están adueñados de la economía. Este es Jacob Rothschild, perdón, este es Jacob Rothschild. Dueño de los países. ¿Por qué? Porque estos bancos, esta gente astutamente, endeudaron a los países con lo que llaman la deuda externa, a todos los países del mundo. Y como ellos son los que han prestado, pues los países son de ellos. Y por supuesto los ciudadanos. No se pierdan la próxima entrega, la número 7, y reenvíen estas enseñanzas a sus seres queridos, amigos, para que conozcan la verdad que los hace libres. Recuerden que voy a poner, después de subir esta enseñanza, número 6, voy a subir el vídeo de esta ejecutiva del Banco Mundial donde los denuncia como criaturas no humanas que controlan el mundo. Y esto lo he hecho no para que se asusten diciendo, ay, están entre nosotros, ay, están nuestros, no, sino para que sepan lo que hemos venido haciendo. Esto es un recuento histórico, los reptilianos, la historia. Como desde el Génesis hemos venido exponiendo cómo están y han estado en la historia del planeta Tierra desde sus orígenes. Terminamos hoy la parte de la época de los faraones de Egipto, avisaran al pueblo de Israel en la época de Moisés, pero vamos a continuar con otra época en la próxima entrega
dando tal vez un salto histórico bastante grande, porque no nos queremos tampoco extender demasiado, porque como digo, queremos llegar a la actualidad en la entrega número 10. Dios les guarde, Dios les bendiga. Amén y amén.